La segunda carta a Timoteo se escribe más o menos allá por el año 64, algunos la fechan hasta el 65 después de Cristo. Quiere decir que más o menos entre la primera carta que escribió el mismo Pablo a Timoteo y la segunda carta hay más o menos un espacio allí como de unos 3, 4 años. Recordemos que allá el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 1 y versículo 2, nos habla por primera ocasión de quién es este siervo amado, este joven, es Timoteo. Y nos habla acerca de él diciendo, introduciéndonos y diciéndonos que había en Derbe y Listra, que eran ciudades, me imagino yo, no estuve ahí, pero seguramente que es algo así, era una región donde pudiéramos decir lo que estaba como Torreón y Gómez Palacio, eran ciudades muy cercanas. De tal manera que ahí había un joven llamado Timoteo, que dice la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, tenía como madre a una mujer judía y luego dice creyente. Óigalo bien, qué bonito se oye, ¿no? Su mamá era judía, pero sobre todas las cosas era una mujer que creía en el Evangelio. Pero tenía como papá a un hombre griego y seguramente no creyente. No se dice de él que fuese creyente. Y más adelante estaremos dando algunas razones del por qué se piensa así. Entonces el contexto nos habla y nos dice propiamente dónde era, donde vivía Timoteo y su familia. Nos habla simple y sencillamente de quién y dónde estaba pero no es tanto del que vamos a hablar, sino de quienes estaban con él. Y eso es lo que en un momento dado nosotros acabamos de leer ahí en la primera carta a Timoteo. Se nos dice que estaba su abuela Loida y su mamá ¿qué? Eunice. Ahora, tanto Loida y Eunice, fíjense que son nombres no judíos, sino son nombres griegos. El helenismo seguramente que premiaba en aquella sociedad. Y aun y cuando Eunice era de raza judía, seguramente que todo aquel movimiento helenístico había llegado de tal manera a su vida, pero no tocó su fe. El nombre puede ser griego, pero su fe es más que judía, su fe es evangélica. Su fe es contada como aquellos del camino, como se les llegó a conocer a los primeros hermanos en el primer siglo. De tal forma que tenemos aquí un trasfondo, hermanos, un trasfondo que nos puede hablar acerca de la cultura en la cual se movía tanto Timoteo como su abuela y su madre. Nos habla de las formas en las que pudo haber crecido bajo las formas en las cuales pudo haber sido educado. Y esto, hermanos, nos da mucha herramienta para poder predicar este sermón que he titulado Una herencia de fe genuina. Una herencia de fe genuina. ¿Qué va a heredar usted a sus hijos? ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? Tal vez algunos estemos pensando en trabajar un poco más para poderles dejar una herencia monetaria, económica, suficiente para que puedan vivir con tranquilidad. Quizás algunos estén pensando en adquirir propiedades para podérselas heredar y que nuestros hijos o sus hijos puedan tener un futuro tranquilo. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. No en la herencia tanto que se puede disfrutar aquí en la tierra, sino una herencia que pueda perdurar más allá. En la herencia que no se gasta solamente aquí, sino en una herencia que tiene ahora sí que consecuencias eternas. Y a eso me refiero yo cuando hablo acerca de una herencia de fe genuina. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, está en su segundo, vamos a decirlo así, su segundo presidio.
Era un delincuente el apóstol Pablo. Pero el delinquir estaba en base a que no podía dejar de decir lo que Cristo había hecho en su vida. Así como, así como Daniel, el profeta Daniel, habla y dice, es que no podemos dejar de decir lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Jehová ha hecho en nuestra vida. Así de la misma manera Pablo, por la predicación que convertía vidas, estaba en prisión, pero muy próximo a la muerte. Ya no en aquella prisión primera, la prisión de Roma. Ahora estaba muy cerca de su sacrificio y todavía tiene ese empuje para poder escribir a Timoteo y decirle ciertas cosas. Y lo recuerda, según las primeras palabras en esta carta que hemos leído, lo recuerda con un amor fraterno enorme. Acuérdense que Pablo fue para Timoteo, digo yo, el padre que no tuvo. El padre espiritual, pero seguramente más que eso. Alguien que llegó a amarlo como si fuese exactamente su hijo biológico. Y ahora Pablo está para ser sacrificado. Y esta es la última carta que escribe Pablo de las 13 que escribe. Y se dirige precisamente a su hijo amado, a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo. Y habla para con él en estos versículos que leímos y resalta sobre todas las cosas el trabajo que han hecho tanto su abuela como su madre en la vida de este joven. Y yo quiero invitarles, hermanos, hermanas, a considerar aquellas cosas que implican un esfuerzo grande que pudieron hacer estas dos mujeres para poder dejar en su nieto y en su hijo, respectivamente hablando, una herencia de fe genuina. Una herencia de fe genuina. ¿Qué esfuerzos podemos encontrar aquí en la lectura que hemos hecho que llevaron a cabo Loida y Eunice para que este joven pudiera llegar a ser lo que más tarde fue? ¿Cuáles fueron los esfuerzos que tuvieron que padecer o enfrentar estas dos mujeres? Y lo primero que yo puedo decirles, hermanos, es que tuvieron que enfrentarse muy probablemente a la oposición de un padre inconverso. La oposición de un padre inconverso. ¿Cuántas de las hermanas que son mamás y que están aquí tuvieron o tienen esta situación de tener por esposo a alguien que no conoce a Cristo, a alguien que ha rechazado a Cristo? ¿Cuántas? O sea que todas se casaron con cristianos, hermanos, la mayoría. Bendito sea el Señor, qué bueno. De verdad, esto es una bendición. Porque, caray, hay muchos matrimonios mixtos que le llamamos, ¿verdad? Pero si así ha sido, qué bendición, de verdad. Pero quien levantó su mano seguramente tiene la experiencia de saber a qué se enfrenta cuando vienen los hijos y entonces ella o él, según sea la cosa, quieren conducirlos por el camino del Señor, y cómo de pronto hay oposición de parte del cónyuge. ¿Para qué? Pues para poder hacer eso, ¿no? Para poderlo lograr. Bueno, pues tenemos nosotros aquí esto. Dice allá en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto se complicaría más todavía si la escritura diría, pero de padre mexicano, ¿verdad? No se crean, hermanos, los griegos tenían sus cosas. Los griegos tenían sus normas y pero muy bien delimitadas y obedecidas.
Cuando nosotros, hermanos, hablamos de el mundo grecorromano, que era precisamente esa atmósfera en la cual vivía Timoteo y su abuela y su madre, juntamente con su padre, nosotros vemos que en un momento dado, bajo esa sociedad, bajo ese estilo, forma de vida, el padre tenía total autoridad en el hogar. Total autoridad en el hogar. La mujer solamente se dedicaba a las cuestiones hogareñas. La mujer no tenía parte en las decisiones que se tomaban. Imagínense cómo estaba la cosa. Y si una de ellas se atrevía a ir en contra de la autoridad del padre, en este caso del varón, de la cabeza de familia, como le llamamos, entonces se metería en problemas que, ¿para qué quieren? Sería señalada como una mujer necia, como una mujer que no tiene cabeza. Sería señalada como una mujer que no es digna del varón que tiene en casa. Imagínense ustedes. Aquí cuando hay una desaveniencia en el matrimonio, aquí en México, pues nos aventamos el round y el que tenga más palabras es el que gana, ¿verdad? Aquí podemos rebatir, aquí podemos llorar, aquí podemos gritar, aquí podemos hacer mil cosas cuando no estamos de acuerdo con el cónyuge, pero en la sociedad greco-romana no era eso, no era así. La palabra la tenía el varón, igual en la sociedad judía. Así que imagínense, qué difícil la tenía Eunice como madre de Timoteo, pero también qué difícil la tenía su abuela, porque estas dos eran mujeres creyentes, estas dos eran mujeres que habían atendido a la palabra de Dios, estas dos eran personas que habían sido transformadas seguramente por el poder de la palabra, pero ahora están allí y están viviendo una situación verdaderamente difícil. Pudiéramos imaginar, hermanos, entonces la lucha que se sostuvo, la lucha que sostuvo Eunice como madre de Timoteo para lograr que su hijo siguiera la fe que tanto ella como su madre profesaban. Esto es verdaderamente algo muy complicado, no es algo fácil. Quienes han tenido esa situación comprenderán muy bien. Quienes se casaron con un cristiano o con una cristiana, creo que no tendríamos mucho problema. Pero cuando es así, entonces la situación se torna muy, pero muy difícil. Los griegos, al igual que los romanos, hermanos, tenían muchísimos dioses, muchos dioses. Su panteón de divinidades era inmenso. Así que el padre de Timoteo seguramente le rendía pleitesía a cualquiera de ellos, si no es que a muchos de ellos. ¿Se imagina usted? Muchos dioses. Y Eunice y Loida solamente tenían uno. En aquella sociedad había para escoger a cuál dios inclinarse. Pero Eunice y Loida sabían muy bien que al único que se le merece honra y gloria es al Dios supremo que está en los cielos. Pero vea usted a lo que se enfrentaba. ¿Cuántos dioses? De muchos colores y sabores, para escoger a cuál. Y el padre de Timoteo seguramente honraba a varios de ellos. ¿Qué hacer cuando esto pasa? En la actualidad, en nuestra sociedad mexicana, seguramente que no hay tantos dioses como, ¿cómo podría decirles? Como en aquel entonces era la devoción por ellos. Hoy los mexicanos sí, hay un montón de santos a cuales se le rinde pleitesía, se le rinde adoración, pero la devoción no es tal. De hecho, son las mujeres las que más andan por ahí, ¿verdad que sí? Buscando agradar al santo o a la divinidad en la que creen.
pero no hay esa devoción. Pero dentro de la cultura que estamos hablando, en la cual vivió Timoteo, había una sumisión fuerte a las deidades de aquel entonces. ¿Por qué? Porque se entendía que si no se les ofrecía adoración, su vida estaba en riesgo, su vida estaba en peligro. De tal manera que lo hacían, sí, bajo ese peso de carga de tengo que hacerlo, pero había ciertamente esa devoción. Así que se imagina allí a Timoteo batallando desde pequeño, porque la escritura nos habla más adelante y dice que a Loida y Eunice desde pequeño le enseñaban las escrituras. ¿Se imagina cuál era la situación tan difícil para este pequeño, para este infante y más tarde para quién? Para el joven. ¿Hacia dónde irse? ¿Para dónde correr? En la actualidad, quien está casado o quien esté casada con alguien que es inconverso tendrá dificultades, porque el hombre quiere llevarlo al fútbol, al niño, quiere llevarlo al béisbol, quiere llevarlo a ver o a hacer el deporte que él practique. Se lo querrá llevar al cine, se lo querrá llevar a 1000 lugares, ¿sí o no? Y le dirá, no vaya con su mamá. Allí nada más va la gente sin qué hacer. Usted no es de esos. Usted es machito. O usted es una señorita o una niña que no tiene nada que estar haciendo ahí. Es decir, muchos argumentos surgirán. Pero 2 mujeres se propusieron enfrentar todo eso y simple y sencillamente dijeron, no va a ser posible. No es posible que Timoteo escoja o siga otro camino. Es el camino de Dios, solamente, únicamente, el que debe de tomar. Y hoy celebramos el Día de las Madres. Y a veces como padres nosotros no sabemos a cuántas cosas se enfrentan nuestras mujeres. Porque pensamos de manera muy diferente. Aún siendo cristianos, tenemos pensamientos diferentes. Pablo escribe a Timoteo y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero también me acuerdo de qué cosa dice, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo pareciera ser que era una persona sensible. Timoteo pareciera ser que era una persona tierna. Y seguramente no lo aprendió de su papá. Porque la mayoría de los varones, cuando es tiempo de llorar, nos tragamos las lágrimas, hermanos. Hacemos lo más fuerte que podemos nuestro ser para no derramar una sola lágrima. Pero las mujeres, por su esencia, por su naturaleza, son muy sensibles. ¿Y cuántas veces no hemos visto llorar a una madre? A una mujer que se duele por su hijo. A una mujer que se duele también porque hay un conflicto allí, donde en un momento dado ella quisiera que su hijo fuese el mejor en todo, el más reconocido, pero sobre todo el que sirve a Dios. Y cómo no se encuentra precisamente eso, ¿no? Así que la lucha donde hay un padre inconverso, la abuela Loida. Y diríamos nosotros, pero ¿qué tiene que estar haciendo la abuela metiéndose en los asuntos de la familia, en los asuntos de mamá e hijo? Ciertamente que esta mujer, Loida, miraba la necesidad grande de poder transmitir una fe genuina. Una fe que estuviera puesta en aquel que es y no en aquel que se imagina la gente que es.
Porque el concepto de Dios, amados hermanos, gravita según la mentalidad de cada uno. Usted puede concebir a Dios de una manera y otro lo puede concebir de otra manera. Y cada quien tiene su Dios. Pero esta mujer lo que quería era que su nieto pudiera tener exactamente la idea y el conocimiento de aquel que es, de aquel que no cambia, de aquel que es eterno y de aquel que salva al hombre. De tal manera que lo tenemos aquí. La pregunta es, ¿qué tan dispuesta está la mujer hoy en día para poder enseñar? Miren, yo creo que la situación social nos ayuda un poco a que la abuela pueda hablarle de esta grandiosa verdad a los nietos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los padres, llámese mujer, llámese varón, trabajan hoy en día. ¿Y a dónde van los pequeños? Sino con los abuelos, ¿verdad que sí? Es más, si yo preguntara de las que están aquí, de las hermanas que ya tienen nietos, ¿cuántas cuidan nietos? Se van a levantar varias manos, ¿verdad? Así que aprovechar ese momento, aprovechar ese espacio para hablarles de Cristo y decirles quién es Jesús y decirles quién es Dios el Padre y hablarles acerca de la salvación. Pero tenemos que aprovechar eso. Así que si usted tuvo por esposo o tiene por esposo a un creyente, dele gloria a Dios. Y dígale gracias, Señor, porque no tuve ese problema que tuvo Loida y que tuvo Eunice. Gracias. Pero si lo tuvo o lo tiene, usted sabe a qué es lo que se está enfrentando o a lo que se enfrentó. Por eso es necesario que la mujer tenga el valor suficiente para poder decir, no importa, voy a buscar la estrategia, voy a buscar las maneras para que mis hijos o mis nietos, si tienen la oportunidad los abuelos, poder encaminarlos en aquellas cosas que van a resultar para bendición de ellos y por supuesto que para gozo, alegría de nosotros como padres o como abuelos. Pero hagámoslo, hermanos, porque hay una gran necesidad, una necesidad enorme entre la infancia y la juventud de conocer a nuestro Dios. Segundo, se esforzaron en que Timoteo aprendiera las enseñanzas de la Escritura. Dice ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez, has sabido, has conocido, has aprendido, tienes conocimiento de las Sagradas Escrituras. No eres un neófito, le está diciendo Pablo en aquella carta, cuando ya Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Pero vea dónde empezó todo esto, dónde comenzó. Como mujeres judías, seguramente que en su momento tanto Loida como Eunice conocían muy bien el mandato de Jehová expresado allá en Deuteronomio en el capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Ese era el mandato para con los padres. Esto es lo que tienen que hacer con sus hijos, repetirlas, estar constantemente hablando acerca de lo que yo les doy, dice Jehová. Y no solamente eso, sino también así como dice el proverbista ya en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Lo conocían, lo sabían y lo hicieron. Ahora bien, como padres, hermanos, damos mucha importancia a nosotros a la educación de nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos que sean los que sacan 10. Queremos que vayan al mejor colegio, a la mejor escuela, a la mejor universidad. Y eso está bien. Yo creo que si usted puede hacerlo, está bien.
Pero ¿qué con la cuestión de la educación espiritual? ¿Qué con lo que no se aprende en las escuelas? ¿Qué con lo que no se aprende en el mejor colegio, aun y cuando éste sea cristiano? ¿Qué es lo que no se imparte allí? Y luego de repente pensamos y decimos, pues por eso están las iglesias, allí los llevamos y ahí que los enseñen, ¿no? Pero no funciona así. La escuela dominical no es para enseñar exactamente a los hijos, esa es tarea del hogar, eso es cosa del hogar. Es lo mismo que en las escuelas seculares. De pronto pensamos que el maestro como figura es el que va a forjar a nuestros hijos en todas las cosas, ser un buen ciudadano, ser un buen estudiante y finalmente ser un buen profesionista que se integre a una sociedad y que todo vaya bien. Las cosas no funcionan así. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando, hermanos, de hacer? ¿Cuál es el mejor momento para enseñar a nuestros hijos? Pero no solamente en ese momento, sino irlos siguiendo, darles un seguimiento. Miren, a los niños hebreos, desde muy pequeñitos, yo creo que desde el vientre de la madre estaban ahí hablándoles estas palabras que hemos mencionado en Deuteronomio. Pero dentro de la sociedad griega era a la edad de 7 años cuando se comenzaba la instrucción de los pequeños en las cosas de la educación, a los 7 años. Ahora nuestro sistema educativo dice que a los 6 años los niños van a la primaria. Pero ¿desde qué edad van a lo que es el kindergarten? Desde los 3 años, ¿no? ¿Sí, no? Hacen 3 años. A lo mejor alguna de ustedes los mandó desde los 2 años, hermanos. Eso no se vale. Qué malo está eso. Pero desde los 3 años van, porque hacen 3 años de kinder. Y a los 6 ingresan a la escuela primaria. Fíjense nada más. Se pasan toda la vida en las escuelas y al final no aprenden nada. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el mayor problema. Pero la cuestión es lo siguiente: en la sociedad griega a los 7 años. Yo me acuerdo que cuando yo era un infante que iba a entrar a la primaria, sí había kinder, pero al kinder nada más iban los niños bien. Y yo no era niño bien. Entonces era raro que alguien fuera al kinder. Yo entré a los 7 años a la primaria. Así entrábamos, ¿verdad, hermana Leti? Ahí está. Y yo creo que muchos de los que están aquí entraron a los 7 años a la primaria. Fíjense, a los 7 años. Bueno, pues a esa edad más o menos decían los griegos que era la edad adecuada para poder enseñar a los niños y que estos pudieran aprender. Hoy nos damos cuenta que no es así, que pueden aprender desde el vientre de la madre, ¿verdad que sí? ¿De verdad? Usted háblele, usted cántele y el niño va a salir cantante, va a salir todo un orador. Pero desde el vientre de la madre dicen los que saben que los niños escuchan y empiezan a aprender. Imagínese una mujer judía que seguramente antes de los 7 años, a escondidas tal vez del padre inconverso, le hablaba acerca de Jehová, le hablaba acerca de Dios. ¿Acaso Timoteo no entendería bien esto? Lo entendió y vaya que lo entendió. ¿Saben qué hacemos ahora? Tanto abuelos como padres. Ahí están los niños. Tenga, entreténgase. ¿De verdad? Préndele la tele. Ahí siéntalo. Ahí que se quede. ¿Sí o no? Pues eso es lo que hacemos, es lo más fácil. Es lo menos molesto. Ay, cómo fastidia. Dale el celular o préstale algún mono o algo. Y que se entretenga. Pero poco
estamos interesados en que aprendan de qué, en que aprendan de Dios, ¿sí o no? Qué hermoso es cuando en la familia se le puede enseñar al niño, a la niña, lo que Dios quiere para él desde una temprana edad. Si así fuese, entonces definitivamente las cosas no estarían como están en este momento, hermanos. Entre la juventud de hoy encontramos verdaderamente una necesidad enorme de que los jovencitos, adolescentes y jóvenes mayores conozcan de Dios. Se están perdiendo día con día. Leemos que se suicidan, leemos que se matan en accidentes automovilísticos, leemos que en pleitos callejeros se matan unos a otros. Leemos y escuchamos que se están consumiendo en la droga, y todo eso porque no se pone atención en la vida espiritual de ellos. Todo eso porque pues así salieron. ¿Qué vamos a hacer? Así salieron por algo. Por eso requerimos buscar y entonces decir, tenemos que tomar el tiempo, tenemos que tomar la paciencia y poner el amor de por medio para nuestros hijos, para enseñarles las verdades acerca de la palabra de Dios. Es cierto, al momento cuando crecen van a tomar sus decisiones, pero que no pese sobre nosotros el hecho de que en un momento dado no les enseñamos acerca de la verdad de la palabra. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, llevará en sí la consecuencia de su pecado. Los hijos no le podrán decir a los padres, ¿qué pasó contigo, papá? Ni tampoco nosotros podremos lamentarnos por ellos una vez que hayamos hecho lo que nos corresponde. Eso tenemos que entenderlo. Llega el momento en que el niño o la niña crece y toma sus decisiones, pero esas decisiones en un momento dado son muy personales. Pero el tiempo que cada vez es más corto que tenemos para tenerlos en casa, sí sería cuestión de que estuviésemos hablando de lo que la palabra del Señor es para la vida de ellos. Y digo tiempo corto, porque en la actualidad se dan, hermanos, los casos donde las jovencitas a los 13 años están embarazadas. A los 14 se casan y a los 15 se divorcian. Así está la cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Busquemos entonces pedirle al Señor que nos dé ese tiempo para hablar y para estar con nuestros hijos. Y por último, hermanos, podemos nosotros ver el resultado que produce el esfuerzo o produjo el esfuerzo de estas dos mujeres, de Loida y Eunice, en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 16 versículo 2 dice que los hermanos tenían buen testimonio de Timoteo. Timoteo tenía buen testimonio para con los hermanos. Fíjense nada más. ¿Quién quisiera tener un hijo así? Yo creo que todos, ¿no? Que digan, oiga, su hijo, qué bonito, hombre. Ay, caray, yo quisiera una docena de esos, ¿verdad? Sí, una docena completa de esos jóvenes, de esos niños que se portan pero súper especial, que aman al Señor y todo esto. Yo ahorita estaba viendo a mi hermana y a su hijo que subieron aquí a alabar a Dios. Y yo digo, qué maravilla. Su mamá y su hijo glorificando al Señor. Qué hermoso. Timoteo, de él hablaba bien la gente, hablaban bien los hermanos. Pero cuántas veces, hermanos, de pronto no decimos, ay, el hijo del hermano, híjole, no, qué bárbaro, ¿verdad? Ay, no, ni debería de traerlo. Cosas así. Pero de Timoteo se decían cosas buenas. Tenía buen testimonio. ¿Qué dicen de nuestros hijos? Es doloroso, hermanos. Como padre lo digo. Es doloroso cuando no se dice cosas buenas de nuestros hijos. Y tenemos que aceptarlo y decir, no fallamos.
Si es que en un momento dado estuvimos ahí hablando y diciendo y tratando de dar ejemplo. Si hicimos eso, no debemos de sentirnos mal. Si no lo hicimos, creo que tenemos mucho por qué sentirnos mal. Así que de Timoteo se daba buen ejemplo, pero también no solamente era ejemplo, sino que hasta Pablo se fijó en él y lo llevó a la obra misionera. ¿Se fija usted? Qué interesante, ¿no? Que alguien llegara y le dijera a usted: oye, me he fijado en tu hijo, me he fijado en tu hija y creo que está listo para hacer la obra del Señor, para irse al seminario, o bien para este ministerio o para este otro. ¿No sería maravilloso esto, hermanos? En la sesión de negocios hablábamos de que se requieren hermanos que puedan estar allá en cabina atendiendo, porque son muchas las actividades y son pocos los hermanos que pueden estar ayudándonos. Gracias a Dios, porque en ese mismo momento dos hermanos adultos dijeron: nosotros nos vamos a preparar. Pero si usted oyera la lista de los que mencionaron en la sesión, son puros adolescentes y jovencitos, con mucho ánimo y con mucho deseo, hermanos. Qué bueno por ellos, qué bueno, de verdad. Pero se requiere todavía más gente allí. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa bendición de que nuestros hijos, de que nuestros nietos puedan ser llamados al ministerio en X o tal cual área de la iglesia. Si es para irse lejos, si es para irse cerca, si es para estar dentro de la iglesia, pero ofrezcámoselos a Dios como Ana y digamos: Señor, no es mío, es tuyo, es tuya, queremos que te sirvan. Me dio mucho gusto escuchar a nuestro hermano Jesús Ortiz hablar y decir: estos hermanos jóvenes se han añadido a este o tal ministerio, este colabora en esto, esto otro, hasta el joven Hugo salió allí. Y yo digo: qué bendición, hermanos. Pero falta usted y faltan nuestros hijos. ¿Nos vamos a rendir? ¿Vamos a decir: ya crecieron, ya no se puede? ¿Vamos a decir: ya estamos viejos? ¿O vamos a decir: aquí estamos, como le dijo Caleb a Josué: ya tengo 80 años, pero todavía hay fuerza como la del búfalo en mí y quiero esos montes? Podemos hacerlo, hermanos. Lo podemos hacer. Hay personas aquí que cantan maravilloso. Hay personas aquí que dan un consejo muy sabio. Hay personas aquí que podemos ir a una misión. Hay personas aquí que podemos hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué no darle nuestro tiempo y nuestras capacidades, hablando de dones, a nuestro Señor y decir: aquí estamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? Pablo lo tenía como colaborador, lo llevó consigo, pero vio en Timoteo tal capacidad que se atrevió a enviarlo a alguna iglesia para que pudiera corregir y enseñar. Fíjense ustedes lo que vio en Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo cuando éste ya era pastor en la iglesia de Éfeso. Que nadie te diga: es que tú eres joven, cállate, no puedes enseñar o no puedes hacer esto. No, lo envió también a la iglesia de Corinto. Imagínense, pudiéramos decir: órale, lo envió a lo más duro de la batalla. ¿Por qué? Pues porque nosotros leemos que en Corinto había muchas disensiones, había muchos pleitos, había muchos problemas. Y sin embargo, en un momento dado, Pablo lo envía allá. Timoteo llegó a ser pastor de una iglesia, de la iglesia de Éfeso. ¿Se imagina? Dicen que ser pastor es lo más fácil del mundo. Dicen: no, los pastores ni estudian. Fíjate, hermano Víctor, ¿qué crees tú, hermano? Dice que no, eso es bueno. Sí, de verdad, dice: no, oye, ¿tu hijo que es pastor? No, pues eso ni chiste tiene. No hace nada.
Nomás ahí están sentados. A veces no duerme uno, hermanos. A veces uno está pensando cómo resolver situaciones. A veces uno llora por dentro y por fuera, porque las cosas no salen. Y no como uno quiera, no, sino como Dios lo dice. Yo creo, no estoy seguro, voy a pensarlo así, pero yo creo que si Eunice vivía, y digo Eunice, su abuela no sé, pero su madre, Eunice, vivía para cuando Pablo puso las manos sobre Timoteo, orando por él para que el Señor le ayudara en el ministerio como pastor. Yo creo que Eunice derramó lágrimas de gozo y de gratitud por lo que veía. Un pastor. ¿Qué quieres que sea tu hijo? ¿Un ingeniero con un doctorado? Está bien. Licenciado, doctor, no sé, todo eso está bien. Pero yo no sé cuántos han pensado, si mi hijo fuera pastor. Y es que la verdad de las cosas no es que uno lo quiera, es que el Señor llama. Pero ¿por qué no invertir, hermanos, en la enseñanza desde pequeños? Y tal vez cuando sean grandes, el Señor les dé la bendición de ver a un siervo de Dios en su familia. Termino con esto. Entrevistaron a los hermanos de el que ahora es Papa, el Papa León XIV. Ya tenemos Papa nuevo. Digo, bueno, ya tienen Papa nuevo, Laura. Tenemos, no, tienen, ¿verdad? Y los entrevistaron. Uno vivía en la Florida y otro no recuerdo dónde. ¿Y saben cómo estaban, hermanos? Orgullosos, contentos, saltando, yo no sé cuántas cosas diciendo, y es mi hermano. Ese que es el Papa ahora es mi hermano. Pero que va del Papa a un pastor, ¿verdad? El Papa es el Papa. El pastor, pues bueno, hay más o menos. No, es el siervo de Dios, hermanos. Somos siervos de Dios. Quizás rebelándonos mucho contra Dios, pero al final de cuentas su gracia sobre nosotros, llamándonos. Y así culminó aquello que una abuela y que una madre comenzaron desde la infancia de un pequeñito llamado Timoteo.